En esta clase vamos a estudiar el delito de apropiación indebida. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 466 del Código Penal. En cuanto al bien jurídico tutelado, si bien yo he venido diciendo que en estos delitos en general se protege la propiedad y que la propiedad se entiende en un sentido amplio como patrimonio o un concepto amplio de propiedad que abarcaría la tenencia, la posesión del objeto, incluso para algunos la posesión, la tenencia ilegítima. Si bien yo he venido diciendo eso, con relación al delito de apropiación indebida, uno podría decir que allí, es decir, en este hecho, con relación a este hecho, lo que se encuentra en peligro, lo que se encuentra, el derecho que se encuentra comprometido, que se encuentra en peligro por la acción del delincuente, no es, fíjense aquí, la posesión, la tenencia, sino que vendría a ser realmente la propiedad civil del objeto. ¿Por qué? Porque en la apropiación indebida hay una particularidad que no ocurre, por ejemplo, en el delito de hurto, que no ocurre, por ejemplo, en el delito de robo o en el delito de estafa. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, que en el delito de apropiación indebida, el objeto se encuentra en el poder de aquel que realiza la acción típica, es decir, se encuentra en poder del autor del hecho punible. Es decir, en la apropiación indebida, tenemos un supuesto en el cual una persona le entrega a otra un objeto con la condición de que esa persona que recibe el objeto se lo va a devolver o va a hacer un uso determinado de él o lo va a guardar y pero se lo va a devolver, se lo va a entregar nuevamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta persona, en lugar de entregarla, en lugar de devolver el objeto, esa persona se queda con ese objeto, es decir, se niega a restituirlo. Esa es a grandes rasgos la esencia del delito de apropiación indebida, y por eso no es un delito que afecte la propiedad o que lesione la propiedad entendida como la posesión, la tenencia del objeto, porque la posesión, la tenencia no la tiene aquí la víctima. La víctima habría entregado el objeto a quien realiza o a quien comete, en definitiva, este hecho punible. Vamos a leer el artículo 466 a los fines de que se entienda un poco mejor lo que estoy diciendo. De todas maneras, sobre esto ya yo había hablado antes. Yo les había dicho que una cosa era apoderarse de un bien y otra cosa es apropiarse de un bien. Desde el punto de vista jurídico no se trata de lo mismo. O sea, yo me apodero cuando le quito el poder, valga la redundancia, cuando le quito el poder a una persona del objeto que tiene bajo su posesión, bajo su tutela, bajo su poder. O sea, cuando yo desapodero a una persona para quitarle un objeto, entonces estamos hablando del delito de hurto o el delito de robo. En cambio, cuando se habla de apropiación, y por eso cuando lea este artículo 466 se va a ver más claramente, cuando la ley habla de apropiación, es porque entiende que el objeto no lo tiene su titular, su dueño, sino que el objeto, la posesión del objeto la tiene el que se apropia del mismo. ¿Y cuándo se apropiará del mismo? Bueno, cuando no lo devuelva, cuando no se lo entregue a la persona que se lo había confiado, que se lo había dado bajo determinadas condiciones. Bueno, vamos a leer el artículo 466 para que se entienda mejor esta diferencia que estoy señalando entre apoderarse y apropiarse. Dice el artículo 466. El que se haya apropiado en beneficio propio o de otro alguna cosa ajena que se le hubiese confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirlo o de restituirla o de hacer de ella un uso determinado, será castigado. Es decir, es indispensable para hablar de apropiación indebida entonces que la víctima le haya entregado el objeto a quien se apropia de ese objeto. Entonces, para apropiarse, pues no, es decir, el presupuesto de la apropiación es que la persona
que se va a apropiar tenga en su poder el objeto, tenga bajo su posesión. Por eso es que he dicho que en este delito no hay un atentado a la propiedad sobre la base de la afectación de la posesión o la tenencia, porque no la tiene el autor, la víctima no tiene la posesión, la tenencia del objeto, sino que la posesión, la tenencia la tiene el autor del delito, el que se apropia. Entonces, por eso, una cosa es apropiarse y otra cosa es apoderarse. Yo me apodero cuando le quito a otro algo que tiene en su poder, y que la única manera de que esa persona, después que yo se la quito, le quito el objeto, puede volver a tenerlo, puede acceder nuevamente a la posesión del mismo, es mediante la violencia. Eso, allí es cuando estamos hablando, repito, del punto de vista que yo expliqué, que es asumiendo la teoría del apoderamiento, en ese instante que se produciría pues el apoderamiento o lo que llama la ley apoderarse, ¿no? Es decir, el verbo rector del apoderamiento se produce cuando yo desapodero a la víctima, cuando le quito la tenencia, la posesión del objeto. Y cuando se habla de apropiación, de acuerdo, al artículo 466, eso supondrá que la persona tenga en su poder, el autor del hecho tenga en su poder el objeto, porque la víctima, el titular del bien jurídico, se lo entregó, se lo confió. ¿Se lo confió para qué? Bueno, por algún título, se lo entregó por un título que comportase la obligación de restituirlo, de devolverlo, o o si fuera el caso también de que se lo hubiera entregado para que hiciera con ella un uso determinado. Por ejemplo, si le presté el objeto y después no me lo quiere devolver, o eso sería en el caso de un uso determinado. Se lo presté para que hiciera determinada actividad y después no me lo quiere entregar. O en el caso de esto, de por cualquier título que comporte la obligación, podemos estar hablando de un contrato, por ejemplo, un contrato de prenda. Si yo le entrego a una persona un objeto, esta persona hago un contrato con ella, un convenio, y me da pues una cantidad de dinero. Si yo necesito mi objeto y le voy a pagar y después no me lo quiere devolver, esta persona estaría o podría estar incurriendo en el delito de apropiación indebida. Entonces, ¿en qué consiste el delito de apropiación indebida? Bueno, en apropiarse del objeto, en apropiarse de un objeto que a uno se le ha confiado, se le ha entregado por un título, repito, que comporte la obligación de restituirlo, o para hacer con el objeto un uso determinado. O sea, el que se apropia se comporta como dueño. O sea, es decir, se hace dueño, entre comillas, se hace dueño del objeto. Y la expresión más clara de hacerse dueño del objeto es que no lo entregue o no lo quiera entregar en el momento que se les pide que lo devuelva, se lo entregue a quien se lo confió. Esa es, a grandes rasgos, la esencia del delito de apropiación indebida. Hay una diferencia también muy clara con el delito de hurto, además de la diferencia entre apoderarse y apropiarse, y es que en el delito de apropiación indebida puede tener como objeto material no solamente una cosa mueble, que es lo que ocurre en el delito de hurto, que el hurto recae sobre un objeto mueble, no puede recaer sobre un objeto inmueble, sino que también el objeto material del delito de apropiación indebida podría ser un objeto inmueble, es decir, una cosa inmueble. O sea, yo puedo apropiarme tanto, repito, un objeto mueble, una cosa mueble, como una cosa inmueble. En cambio, el delito de hurto es única y exclusivamente el objeto material del delito de hurto puede ser una cosa mueble, un objeto mueble, un objeto que se pueda trasladar. Fíjense que la misma esencia, la forma en que está descrita la figura del delito de hurto, entiende de que incluso de que el apoderamiento tiene que ser trasladando el objeto del lugar donde se encontraba, que como señalé en su momento, eso significa el de sacarlo de la esfera de custodia de su titular luego de haberse apoderado del mismo. Ese es el sentido que le di por lo menos
al delito de hurto de la manera que se encuentra previsto en el Código Penal. Pero en el caso, ¿no? En el caso, volviendo a la apropiación indebida, en el caso de la apropiación indebida, no es que usted desapodere, usted le quita el poder a una persona del objeto, respecto del objeto que tenía, sino que en la apropiación indebida lo que se trata es de que el autor no devuelve el objeto, no entrega el objeto cuando tiene el deber de entregarlo, cuando se tiene la obligación de entregarlo, en virtud ya sea de un título que precisamente le comportaba esa obligación, o ya sea porque ya hizo uso del objeto, o sea, lo prestaron para que hiciera un determinado uso, y habiendo hecho ese uso, pues tendría la obligación de devolverlo, siendo que la otra persona es el titular del bien jurídico. Por eso es que, insisto, cuando uno habla aquí del bien jurídico, si bien, bueno, en los delitos contra la propiedad, la propiedad se entiende en un sentido amplio, en casos como en este caso particular del delito de apropiación indebida, no se protege la posesión, no se protege la tenencia del objeto, porque ni la posesión ni la tenencia la tiene la víctima del hecho, sino que la posesión y la tenencia, la tendrá el autor del delito. ¿Y en qué consiste el hecho? ¿En qué consiste el delito? Bueno, simplemente en apropiarse, en hacerse dueño del objeto, es decir, y ese hacerse dueño se expresará, se manifestará en la medida que la persona no entregue el objeto cuando se le solicite, cuando lo solicite la víctima del hecho. Entonces, hay claras diferencias con el delito de hurto. El delito de apropiación indebida quizás es más cercano, es más próximo al delito de peculado. El delito de peculado es un delito contra la administración pública que se encuentra previsto en la Ley contra la Corrupción. Específicamente se encuentra señalado este delito en el artículo 54 de la Ley contra la Corrupción. Este artículo dice: cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3, funcionarios públicos del presente decreto, que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público cuya recaudación, administración o custodia tenga razón de su cargo, será penado. Bueno, como lo vimos ya en su momento estudiaremos el delito de peculado de una manera más particular, aunque ya creo que ustedes tienen material sobre este punto. En el delito de peculado, que hay dos modalidades, el peculado propio y el peculado impropio, el autor se apropia de un objeto, pero ese objeto tiene una particularidad. Ese objeto, esa cosa, es perteneciente al patrimonio público, y el autor del hecho tiene la condición, o ha de tener la condición, de funcionario público también. Es decir, el delito de peculado guarda con relación a la apropiación indebida una clara diferencia, de que aquí el sujeto activo es cualificado y el objeto material del delito es un objeto perteneciente al Estado, perteneciente al patrimonio público. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado no es la propiedad en este delito, en el delito de peculado, sino que el bien jurídico tutelado lo será la administración pública, pues el correcto, el adecuado desenvolvimiento de la administración pública, así como también su patrimonio. El delito de peculado es un delito entonces cercano, repito, al delito de apropiación indebida, pero en cuanto a una de las modalidades de la acción. Pero fíjense que también, es decir, no solamente se comete peculado cuando el autor se apropie, sino también cuando distraiga el objeto. ¿Qué significa esto de distraer? Bueno, darle un uso distinto, darle una aplicación, un uso distinto al que tiene contemplado, o para el cual está previsto en la ley que ese objeto, esa cosa, sea utilizada. Esa modalidad evidentemente no está prevista en cuanto al peculado, en cuanto a la apropiación indebida, de la manera que se encuentra prevista, tipificada en el Código Penal. Entonces hay diferencias entre la apropiación indebida y el peculado. Sí, hay diferencias en cuanto al autor, en cuanto al objeto material, en cuanto a las modalidades de la acción, pero por lo menos específicamente con relación al verbo apropiarse,
es decir, la interpretación ha de ser la misma. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el peculado? Por lo menos el peculado propio. Bueno, que el funcionario tiene en su poder, bajo su tenencia, bajo su guarda, bajo su custodia, determinados objetos que le pertenecen, de cosas que le pertenecen al patrimonio público, que son del patrimonio público, que son del Estado. Y entonces, teniendo esas cosas, se comporta como dueño, es decir, toma el poder de ellas y realiza actos de disposición sobre las mismas, y bueno, y de esa manera, es decir, se produce la apropiación y el daño, la apropiación del objeto y el daño al bien jurídico. Eso es a grandes rasgos lo que ocurre, repito, en el delito de peculado. Peculado que sería el peculado propio. El peculado sería en cambio impropio cuando el objeto pues no se encuentre por sus funciones dentro de la esfera de custodia del autor del hecho, pero que, es decir, del funcionario que sería el autor del hecho. Pero en virtud de la condición que tiene de funcionario, bueno, eso le facilitaría a él el haberse apropiado de dicho objeto. Esto está previsto en el mismo artículo 54, que dice que se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporcionaba su condición de funcionario público. Esto es lo que llamamos, repito, el peculado doloso impropio, en contraposición al peculado doloso propio, que es cuando la persona tiene bajo su poder, en virtud de su cargo, tiene bajo su poder el objeto y bueno, y se apropia del mismo en el sentido de comportarse como dueño, de adueñarse del objeto. Esta sería entonces, bueno, como les dije, bueno, las diferencias entre el peculado y el delito de apropiación indebida, a pesar de que hay cercanía entre uno y otro, porque sobre todo porque en ambos casos podría realizarse el hecho, bueno, en el caso del peculado podría realizarse el hecho mediante una apropiación, mientras que la apropiación indebida es una apropiación, bueno, se trata en realidad pues del mismo hecho, por lo menos en cuanto coincidirán en cuanto a esta hipótesis delictiva del peculado. Pero claro, el peculado también puede ser por distracción y la figura de la distracción no se encuentra prevista como una modalidad de la apropiación indebida. O sea, es decir, ese caso, esa hipótesis no estaría señalada, sino que bueno, en lo único que coincide la apropiación indebida con el peculado es precisamente en la modalidad de la apropiación, es decir, en el peculado por apropiación que se consagra en el 54 y que puede ser un peculado propio o un peculado doloso impropio. El tipo objetivo, por lo tanto, del delito de peculado, bueno, estará constituido por el apropiarse del objeto siempre y cuando el mismo se le hubiese confiado a la víctima o se hubiese entregado por parte de su titular por cualquier título que comportase la obligación de restituirlo o de hacer un uso determinado. Y el tipo subjetivo de este delito estará constituido por el dolo. Esto es un delito doloso, bueno, como lo son la mayoría de los delitos, la regla general, recuerden ustedes, es que los delitos sean dolosos y la excepción es que sean imprudentes o negligentes, y los vamos a reconocer a los delitos imprudentes es porque el legislador utilice la fórmula de la imprudencia, cosa que no ocurre con relación a la apropiación indebida, pero que sí ocurre, por cierto, con relación al delito de peculado. Hay una figura del peculado que es el peculado culposo. En el caso del peculado culposo, fíjense, vamos a buscarlo por acá. Esto está previsto, este delito está previsto en el artículo 55 de la Ley contra la Corrupción. Dice, cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de este decreto, etcétera, etcétera, que teniendo por razón de su cargo la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano de un ente público, diere ocasión
a que por imprudencia, negligencia o impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen estos bienes, será penado. Esto es lo que llaman, bueno, el peculado culposo o peculado por imprudencia, negligencia. Esta figura no está prevista en la apropiación indebida, y fíjense que de alguna manera no es tampoco en el sentido estricto una apropiación, sino que aquí se trata de casos en que el funcionario, teniendo bajo su posesión, bajo su custodia determinados objetos, bajo su tenencia determinados objetos que pertenecen al patrimonio público, bueno, por imprudencia, negligencia, el delito consiste en permitir, en dar ocasión a que un tercero tome esos objetos, o se deterioren, o se pierdan, o se extravíen, etcétera, etcétera. Esa sería en definitiva, en lo que consistiría este hecho. Creo que no está la hipótesis de que lo tome otro. Dice, es decir, diera en ocasión, o sea, que consistiría en dar ocasión a que por imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes. Bueno, claro, cuando se habla de extraviarse, bueno, puede ser que alguien los haya tomado, pero claro que no puede ser bajo ninguna circunstancia que el autor se haya representado, que otro los va a tomar, o que hubiese acordado con otro que tomase el objeto, porque entonces no hablaríamos de imprudencia, negligencia o impericia o la inobservancia de reglamentos, órdenes o instrucciones en esa hipótesis. Entonces, bueno, hay diferencias, como les dije, entre el delito de hurto y el delito de apropiación indebida, y el delito de peculado y el delito de apropiación indebida. Eso es importante tenerlo en consideración, sobre todo de cara, pues, a la resolución de problemas. O sea, si tenemos un funcionario público que resulta que tenía bajo su poder objeto y agarró y después se comportó como dueño y no se los quiso entregar a sus superiores, etcétera, etcétera, ese sujeto no está cometiendo apropiación indebida, sino que está cometiendo el delito de peculado. Entonces, es decir, eso es importante, ¿no? Y en ningún caso, aunque pudiese haber violencia, aunque pudiese haber amenaza, en ningún caso podrá hablarse de un delito de robo si el autor del hecho tiene bajo su posesión, bajo su tenencia, el objeto, porque se lo confiaron, porque se lo entregaron en un momento determinado. Es decir, una cosa es que puede haber un robo impropio cuando yo me apoderé del objeto, le quité el poder del objeto a una persona y después, bueno, tengo que realizar actos violentos para evitar que me lo quite después la víctima, o sea, que la víctima trata de que se lo devuelva, que se lo entregue por la fuerza y yo tenga que ejercer, pues, violencia en contra de él, que es la idea, es lo que ocurre con el delito de robo impropio. Una cosa es eso y otra cosa es que la víctima me entregue el objeto y después yo, por medio de violencia, yo no te voy a entregar nada y me pongo agresivo y lo amenazo o soy violento para no entregarle el objeto. Eso sería más bien una demostración de que me estoy haciendo dueño del objeto, y más bien de lo que estaríamos hablando de apropiación indebida, a pesar de que pudiese haber actos de violencia de mi parte. Lo que podría haber es algún otro delito, pero no habría delito de robo si la persona me ha entregado el objeto a mí voluntariamente, me lo ha confiado o me lo ha entregado por un título que comporte la obligación de restituirlo. Entonces, como les digo, pues es importante tener en cuenta las diferencias entre el hurto, la apropiación indebida, el robo, y el peculado, sobre todo de cara a la resolución de problemas prácticos. Una modalidad del delito de apropiación indebida es la llamada abuso de firma en blanco, o el delito de abuso de firma en blanco. Este delito de abusar de una firma en blanco está previsto en el artículo 467 del Código Penal. ¿Qué dice? ¿En qué consiste este delito? Dice acá: el que abusando de una firma en blanco que se le hubiese confiado con la obligación de restituirla
o de hacer con ella un uso determinado, haya escrito o hecho escribir algún acto que produzca un efecto jurídico cualquiera con perjuicio del signatario, será castigado. O sea, ¿qué significa esto de abusar de una firma en blanco? Bueno, para decirlo en los términos más sencillos, una firma en blanco es que en una hoja yo ponga mi firma, estampe mi firma, pero eso no, es decir, esa hoja en blanco no tiene ningún tipo de contenido. Entonces yo se le entrego eso a una persona, esa firma en blanco, o sea, ese papel firmado por mí. Si se lo entrego a una persona, se lo confío con la obligación de que me lo restituya o de que haga con esa firma en blanco un uso determinado, y esta persona, en lugar, bueno, de hacer ese uso determinado o de entregarme la firma, lo que hace más bien es complementar, escribir algo en esa hoja que me pueda a mí perjudicar desde el punto de vista económico, que me genere, por ejemplo, a mí una obligación, o sea, en general, que me produzca a mí un perjuicio de algún tipo por el hecho de aquello que ha escrito esa persona allí, y que genera para mí, repito, obligaciones, deudas, etcétera, que se verían aceptadas, se verían como que yo los hubiese contraído porque allí aparece mi firma. Esa es la idea, bueno, de este delito, que es, repito, una forma de apropiación indebida, porque claro, yo le confío a la persona, le entrego a la persona la firma en blanco para que haga un uso determinado, para que me la devuelva con posterioridad, y resulta que el sujeto lo que hace es complementar, es escribir en esa hoja, pues, un determinado acto jurídico que me produzca a mí un perjuicio de carácter económico. Ese es pues, a grandes rasgos, en lo que consiste el delito del abuso de una firma en blanco, que sería una modalidad del delito de apropiación indebida. Miren, algo importante a destacar con relación al delito de apropiación indebida y el delito de abuso de una firma en blanco es que estos delitos son de acción privada. Es decir, son delitos en los cuales es necesario, será indispensable que la víctima acuse de manera particular, es decir, introduzca una acusación privada contra el autor del hecho, y por lo tanto en estos casos es decir, el procedimiento penal no será el procedimiento penal ordinario, sino que tendría que la víctima tendría que acusar con un abogado, tendría que acusar ante un juez de juicio y tendría que llevarse a cabo el procedimiento especial para delitos de acción privada. Esto significa que tratándose de un delito de apropiación indebida o de abuso de una firma en blanco, el Ministerio Público, la policía, por lo menos inicialmente no van a intervenir, no va a investigar, o sea, es decir, el Ministerio Público no será aquí el órgano de persecución penal, sino que tendrá que ser la propia víctima la que ejerza la acción penal, la que solicite la intervención del Estado para que la persona sea castigada. Esto es la regla general que de estos delitos, que son delitos de acción privada. Sin embargo, la apropiación indebida tiene una modalidad que es la llamada apropiación indebida calificada. Esta apropiación indebida calificada es de acción pública. Aquí en estos casos el procedimiento que se debe seguir es el procedimiento ordinario, y aquí en estos casos pues el Ministerio Público intervendrá y como órgano de persecución penal investigará el hecho y tendrá que introducir acusación para que necesariamente este hecho pueda ser castigado y pueda irse a juicio, etcétera, etcétera. O sea, pero tiene que intervenir el Ministerio Público. Esto no significa que la víctima no pueda intervenir. La víctima podrá querellarse, podrá introducir una acusación particular, pero esa acusación particular estará supeditada a la acusación del Ministerio Público. A pesar de que hay alguna jurisprudencia por allí que ha modificado un poco este régimen, o se dice que ha modificado este régimen, por lo menos tal cual como está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, pues la acción del Ministerio Público sería la principal cuando se trata de un delito de acción pública, y la acción
de la acción o la acusación particular de la víctima estaría por lo tanto supeditada a que el Ministerio Público acuse. Bueno, en todo caso, el delito de apropiación indebida se convierte en un delito de acción pública cuando se trata de una apropiación indebida calificada, caso en el cual, claro, se incrementa la pena, porque en los casos de apropiación indebida calificada, lo que establece el legislador es una agravación de la responsabilidad penal. La apropiación indebida calificada se encuentra prevista en el artículo 468 del Código Penal. ¿Qué dice este artículo? Primero que todo, bueno, la apropiación indebida calificada aplica no solamente en cuanto al delito de apropiación indebida, sino también con relación al delito de abuso de firma en blanco. O sea, aplica para los dos. ¿En qué consiste el delito? Dice, bueno, cuando el delito previsto en los artículos precedentes, o sea, la apropiación indebida o el abuso de firma en blanco, que es una modalidad, como les dije, de la apropiación indebida. Cuando el delito previsto en los artículos precedentes se hubiera cometido sobre objetos confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario, la pena de prisión será por tiempo, bueno, aumentará pues la pena, será de 1 a 5 años y el enjuiciamiento se seguirá de oficio. O sea, si la persona, por su profesión, por su oficio, por aquello que hace, pues tiene, es decir, de manera recurrente, se le confían, se le entregan objetos, para que haga de ellas un uso determinado, o se hace se hace pero con la obligación de que tenga que restituirlo. O sea, si es la actividad que desempeña la persona o tiene que ver con la actividad que desempeña con su profesión, con su oficio, de acuerdo a lo que señala el artículo 468, su industria, su comercio, etcétera, etcétera, en estos casos se va a agravar la responsabilidad penal. O sea, por ejemplo, si yo por ejemplo, el mecánico yo agarro y le dejo mi carro para que lo repare, y bueno, resulta que después no me quiere entregar mi carro. Bueno, eso podría ser a pesar de que le he pagado el dinero, todo, es decir, a pesar de que he cumplido con la obligación, no quiere entregarme el carro. Bueno, eso podría ser una apropiación indebida calificada. Una persona que se dedica a realizar pues contratos de prenda, a empeñar objetos, es decir, a realizar contratos de prenda, repito, a empeñar objetos, y resulta que una vez que han cumplido con él, con la obligación que respectiva, y no quiere entregar el objeto que fue empeñado, que se le había entregado, que se le había confiado, en el caso concreto, bueno, esa persona también incurrirá en el delito de apropiación indebida calificada. Entonces, bueno, la apropiación indebida calificada tiene la diferencia entonces con la apropiación indebida simple, que es la que está señalada en el artículo 466, que además de que se agrava la responsabilidad penal, en estos casos el delito pasa a ser un delito de acción pública y que por lo tanto podría ser procesable de oficio, es decir, que ni siquiera sería necesario una denuncia o una querella para iniciar la investigación, sino que el Estado, pues el Ministerio Público como órgano de persecución penal podría introducir la acción penal, podría empezar la investigación e introducir la acción penal sin que ni siquiera hubiese la víctima introducido una querella o denunciado el hecho, etcétera, etcétera. O sea, en estos casos el delito será un delito, como les dije, un delito de acción pública. Entonces, bueno, recapitulando ya, bueno, para terminar esta clase, el delito de apropiación indebida simple es el que se encuentra previsto en el artículo 466. El delito de abuso de una firma en blanco es el que se encuentra señalado en el artículo 467. Y el delito de apropiación indebida calificada se encuentra en el artículo 468. Pero este delito, el de apropiación indebida calificada, no solamente agrava la responsabilidad o constituirá un agravante del delito señalado en el artículo 466,
de la apropiación indebida simple, sino también del abuso de firma en blanco. Y en estos casos, en este caso del 468, el delito será un delito de acción pública, a diferencia de la apropiación indebida simple y de la apropiación y del abuso de firma en blanco, que en estos casos el delito será un delito de acción privada y por lo tanto tendrá que llevarse a cabo un procedimiento especial. La figura que está en el artículo 469, o sea, las figuras ahí señaladas, son también casos de apropiación indebida, bueno, que el legislador que considera que son de menor gravedad y que por lo tanto son también delitos de acción privada. Esto es, por ejemplo, el caso que ocurre, que si usted se encuentra un objeto que se encuentra perdido, bueno, si usted toma el objeto, se queda con el objeto sin cumplir con las prescripciones de la ley, por ejemplo, no sé, llevarlo, creo que cuando un objeto uno lo encuentra en la calle, usted no recuerdo bien, pues eso tiene que ser llevado a la primera autoridad civil para que se ponga al público a los fines, o sea, se ponga que el objeto se encontró para que su dueño lo pase a recogerlo, y si el caso nadie lo pasa a recoger, es que la persona podría apropiarse del objeto. Bueno, esto en la práctica realmente, o sea, si usted se encuentra algo en la calle, pues la gente realmente se lo toma para sí y punto. Pero en realidad, desde el punto de vista legal, en estos casos, bueno, si uno encuentra un objeto perdido, pues eso tiene que llevarse pues a las autoridades a los fines de que se consiga su dueño. Y si usted toma el objeto, se queda con el objeto, se apropia del objeto sin haber cumplido, sin ajustarse a las prescripciones de ley, entonces, bueno, cometería una de estas figuras que se menciona en el 469, específicamente la del numeral primero, que dice: el que encontrándose una cosa perdida se adueñe de ella sin ajustarse a las prescripciones de la ley en los casos correspondientes. Bueno, entonces también está el caso de los tesoros, también el que se apropia una cosa ajena que hubiera ido a su poder por consecuencia de un error. Entonces, en todas estas hipótesis, si se trata de una apropiación indebida, solamente que el legislador considera, bueno, que es de menor gravedad, y también, bueno, en estos casos se actuaría como un delito de acción privada, es decir, tendría que ser por acusación de parte agraviada que se iniciase el procedimiento. Estas figuras delictivas, sobre todo estas del 469, son letra muerta en la actualidad, o sea, letra muerta de la ley. Es decir, esto no se aplica en la práctica. Bueno, con esto terminamos el delito de apropiación indebida. Más adelante, bueno, estudiaremos otros delitos contra la propiedad, como el aprovechamiento de cosas provenientes de delito, el delito de usurpación y también el delito de daños. Y con eso terminaremos, pues, este capítulo, esta lección en general, o este título del Código Penal, el de los delitos contra la propiedad. Entonces, bueno, con esto terminamos, entonces, repito, el delito de apropiación indebida.